Iniciamos con la actividad número 1 del curso Economía y Sostenibilidad, denominada Líneas de Pensamiento Económico, Sectores Económicos e Impacto Social y Ambiental. Tenemos el gusto de presentarnos. Mi nombre es Adolfo del Portillo, junto con la compañera Marilyn González, de la Maestría en Sostenibilidad. A continuación les presentamos la agenda que vamos a trabajar en este video explicativo, donde vamos a ver el modelo económico para Colombia, si realmente manejamos un solo modelo económico, el sector económico que escogimos, las características, todo lo que tiene que ver con la economía colombiana, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. A finales de los años 80 y principios de los 90, Colombia adoptó el modelo económico neoliberal bajo las políticas de apertura económica implementadas en el gobierno de César Gaviria. Este modelo prioriza la liberación del mercado, la reducción del papel del Estado en la economía y la promoción de la inversión extranjera directa. La industria petrolera en Colombia ha estado altamente influenciada por este marco neoliberal, con la privatización parcial de Ecopetrol para el año 2007 y la apertura del sector a actores privados internacionales como parte del impulso a la intervención extranjera. El modelo económico colombiano se estructura en torno a la extracción y exportación de recursos naturales, como el petróleo, que se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos fiscales. Este modelo se ha visto como un motor de desarrollo económico a corto plazo, pero también ha generado una creciente dependencia de los ingresos de la extracción de recursos no renovables, lo que ha profundizado los problemas estructurales de la economía, como la volatilidad fiscal, la exposición y la exposición a los precios internacionales del crudo. Bueno, pero pues realmente nosotros nos preguntamos si el neoliberalismo es el que totalmente, digamos, regula toda la economía en Colombia y llegamos a la conclusión que no, ¿cierto? Que sí hay un dominio neoliberal, sí hay una presencia, digamos, de toda la actividad que es muy marcada, pero básicamente todo depende del sector que se esté trabajando o en el sector que se esté, digamos, acoplando el sistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente nosotros respondemos a una globalización mundial y reconocemos que el marco de todo el desarrollo de la economía se ha dado a través de la historia, sobre todo de la historia que pues ha sido marcada por Europa, ¿cierto? Y pues básicamente a esos países desarrollados, ¿cierto? Nosotros que estamos en condición de subdesarrollo, sí debemos emerger desde diferentes puntos, digamos, económicos, y pues eso nos ha llevado y nos seguirá llevando a que tengamos que coger un pedacito de cada modelo económico, adaptarlo a nuestros sectores y pues ahí allí trabajar, digamos, en conjunto con eso. En Colombia también hay unos tipos de economía marcados. Tenemos el mercado del sector agrícola, que es un mercado libre, que es un mercado global, que es una economía emergente. El gobierno genera subsidios para que la gente pueda seguir cultivando y pues se da y se mueve también a través de tratados de libre comercio. También tenemos la economía solidaria, en donde pues están los sindicatos, la reclamación de los derechos, atendiendo a que el neoliberalismo y el capitalismo baja, ¿cierto? Disminuye los recursos, los subsidios y todas, digamos, esas preventas que existen para las personas, aumentando, digamos, como tal, pues esa desigualdad y ese desempleo en el país. Entonces, toda la participación comunitaria y demás. Y tenemos también la economía informal, porque pues, nosotros sabemos que todavía, pues a partir de todos esos procesos de colonización, la mayoría de personas en Colombia tienden a tener su propio negocio. Entonces, esas son economías informales. De obvia manera, digamos que hay una porción significativa en Colombia, pues según, digamos, la demanda que nosotros como sociedad colombiana tenemos. En Colombia, claramente existen influencias de otras escuelas económicas que han tratado de balancear los efectos de las políticas neoliberales. Podemos destacar el keynesianismo, la economía ecológica y el pensamiento crítico latinoamericano. Por una parte, el keynesianismo nos plantea que algunas políticas de estímulo fiscal y apoyo estatal a la inversión pública en infraestructura y programas sociales sugieren que hay un espacio para la intervención estatal en sectores claves de la economía. Hablando de economía ecológica, eh, podemos destacar en la creciente preocupación que existe por el cambio climático y diversas problemáticas ambientales son las que han impulsado la adopción de algunas políticas influenciadas por este tipo de economía, que busca integrar las externalidades ambientales dentro de los cálculos económicos. Y el pensamiento crítico latinoamericano, que viene de los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales que influyen en la economía a través de corrientes como la teoría de la dependencia, que, que critica el modelo extractivista y su relación con el subdesarrollo económico y la desigualdad social de la región. Podemos plantearnos si existen la manera de que operen de igual forma en todos los sectores de la economía, y pues claramente podemos decir que en Colombia no operan de manera homogénea. Existen diferencias importantes en cómo las políticas económicas afectan cada sector. Por ejemplo, el sector extractivo. Este está más vinculado a políticas neoliberales,
con apertura a la inversión extranjera y regulaciones ambientales más laxas. El sector agrícola y rural enfrenta limitaciones estructurales como la concentración de tierras y la violencia rural, pero también está sujeto a políticas de intervención estatal en ciertas áreas. Y el sector servicios y tecnología ha mostrado una mayor diversificación y crecimiento en años recientes, especialmente en áreas como las tecnologías de la información. Y podemos darnos cuenta que en este tipo de servicios, en este sector, el mercado es más dinámico y menos dependiente de las regulaciones estatales tradicionales. El sector económico en el que nosotros nos centramos es un sector económico secundario, es específicamente la extracción del petróleo. Nosotros vamos a ver que hay muchos autores privados, aunque hay parte, digamos, en este caso, de la empresa Copetrol, pero pues también entender que en el 2007 ella inicia su proceso de privatizar, no el 100%, pero sí una parte importante de la misma. Se libera el mercado del petróleo. También hay que entender que este petróleo es un petróleo pesado y pues mucho más difícil de sacar que de pronto otro petróleo, los otros petróleos que están, digamos, como por los lados de Arabia Saudita y esas ubicaciones. Entonces, digamos que ha tocado pues también invertir, digamos, en el sector tecnológico. Entonces, parte de esa ganancia, sí, también se convierte en inversión, pues para poder extraer este tipo de recurso que da la naturaleza. Aquí en ningún momento, ni siquiera para la economía colombiana, ni para cómo se ha desarrollado la economía a nivel del mundo, ¿sí? Y en su enfoque globalizado, nunca se ha pensado, digamos, en el suelo, en la extracción, digamos, en lo que provee, ¿no? En esa materia prima. Sí se pensó en un momento y fue en una época que lo denomina una corriente que se llama la fisocracia, sí, pero pues a partir de la Gran Depresión, pues todo eso cae y pues se libera el modelo económico globalizado y todo empieza a responder a ese modelo económico. Tenemos un ingreso fiscal que es dependiente completamente de un recurso que antes se consideraba renovable, pero que hoy en día sabemos que no lo es, entonces, digamos, dependemos específicamente de aquel recurso. También tenemos, digamos, la volatilidad fiscal, ¿por qué? Porque pues nosotros nos regulamos es con el mercado internacional, no con el mercado interno, entonces si sube o baja, pues eso lo fluctúa, digamos, el mercado internacional. Y también nos pasamos a ese neoliberalismo y monetarismo que básicamente se da pues, a través del intercambio del dinero y pues la explotación de los recursos como tal, ¿sí? En este caso, pues digamos, ¿de qué forma actúa el gobierno frente, digamos, a este sistema, a este que estamos analizando, a este sistema económico? Pues a no sé, repartir los recursos equitativamente, pero si se hace o no, pues eso son cosas que no sabemos cómo se podrían regular. Entonces, la industria extractiva del petróleo en Colombia básicamente tiene una dinámica económica mixta, es estable, pero también al mismo tiempo retadora por la globalización y por el cambio climático y necesita pues, una transición económica, pero pues el mundo como tal, no simplemente el sistema económico colombiano, sino pues digamos que todos. Y pues ya digamos que esas transiciones económicas se han hecho a través de, digamos, enfoques ambientalistas, como ya lo hemos nombrado anteriormente. ¿Cuáles son los puntos claves, cierto? El crecimiento económico del sector. Básicamente se ha venido creciendo, ¿sí? Al pasar de los años y pues básicamente hemos tenido un incremento del 3.2% en producción del petróleo que años anteriores. ¿Cuál es la contribución que se hace al Producto Interno Bruto? Básicamente está contribuyendo el 2,6%, ¿cierto? Y pues este aporte es fundamental para todo lo que es las, digamos, actividades sociales que desarrollamos a nivel del país. Los mercados y exportaciones, pues el petróleo colombiano se destina principalmente a Panamá, Estados Unidos, a la India y representan el 79.6% de las exportaciones que se dan pues a nivel de Colombia. ¿Cuál es la dependencia de mercados externos? Pues básicamente nosotros somos el exportador del crudo, pero nosotros no somos el transformador. Entonces, ese crudo sale, ¿cierto?, a ser transformado y cuando vuelve a Colombia vuelve muchísimo más caro de lo que nosotros lo estamos vendiendo. Entonces, pues también hay, digamos, como una falla en la lógica pues, de la economía, digamos, frente a esta dependencia de los mercados externos, aparte de que ya como lo había nombrado anteriormente, dependemos del alza y los bajonazos económicos que ocurran, digamos, pues en la economía a nivel global. La productividad y la competitividad, pues básicamente se sigue compitiendo, se sigue produciendo, pero pues digamos que se enfrentan, digamos, nos enfrentamos a países que también producen, como México, como Brasil, ¿sí? Y pues que la exploración de ellos pues es mucho más alta, ¿cierto? Que la que nosotros tenemos. La contribución al empleo, pues sí, básicamente se ha dado 72.000 empleos directos a partir de esto que equivalen al 66% del empleo, pero aún así sigue siendo difícil, digamos, abarcar, pues digamos, a todas las comunidades, a todos los sectores, porque también esto se da en sectores muy específicos del país, ¿listo? Y los impactos ambientales y sociales, que son, digamos, que el reto más grande que enfrenta este tipo de entidades es que básicamente el impacto ambiental, los riegos de crudo, la contaminación de fuentes hídricas, ¿cierto? La dependencia extractiva de esto, lacerando, digamos, los suelos, erosionando los mismos también. Digamos que el fracking y todo este tipo de cuestiones para seguir extrayendo, pues es lo que ha llevado y lo que está llevando también, digamos, a nuestro mundo y a nuestro planeta Tierra, pues en ese enfoque del calentamiento global y pues de esas dinámicas que son lacerativas para el planeta. Vemos que para el sector petróleo, la lógica clásica puede verse en el uso de ventajas comparativas. El petróleo se especializa en la extracción, para el petróleo se especializa en la extracción de este recurso.
con base en la ventaja relativa que posee en términos de reserva. Al explotar su riqueza petrolera, Colombia opera bajo la premisa clásica de que la especialización en la producción de bienes donde posee ventajas mejora con la eficiencia económica. Teniendo en cuenta el modelo de la teoría del valor trabajo en la extracción de petróleo, vemos que aunque el valor del crudo está determinado en gran medida por factores externos como los precios internacionales, el trabajo invertido en la extracción y refinación influye también en los costos operativos del sector. En el modelo del marxismo, que se enfoca en la crítica del capitalismo y las relaciones de producción, se podría aplicar también la teoría de la plusvalía de Karl Marx, donde el trabajo de los empleados del sector genera valor que es apropiado por las grandes compañías nacionales e internacionales. Además, los impactos sociales y ambientales generados por la explotación petrolera pueden interpretarse desde una perspectiva marxista como una externalización de los costos que benefician al capital mientras perjudica a las comunidades locales. Esto reflejando una desigualdad, una desigual distribución del poder y los beneficios que genera esta explotación. El keynesianismo resalta la importancia del inversionismo estatal en la economía. En el contexto colombiano, el gobierno ha intervenido en el sector petrolero a través de políticas fiscales y subsidios para mantener la competitividad del sector durante épocas de precios bajos, así como mediante la intervención en infraestructura relacionada con la extracción y exportación del petróleo. El Estado también juega un papel clave en la regulación ambiental, imponiendo normas que limitan los impactos negativos de la explotación y promoviendo una transición energética como parte del desarrollo sostenible. Neoliberal, que ha tenido una fuerte influencia en el sector petrolero colombiano, vemos que los principios de la privatización de los mercados, la privatización y reducción de la intervención estatal han permitido la entrada de empresas privadas extranjeras en el sector, que ha incrementado la competitividad y la inversión extranjera directa en la exploración y explotación del petróleo. Bueno, como ya se había dicho anteriormente, pues una de nuestras conclusiones es que pues no somos totalmente un país neoliberalista capitalista, sino que respondemos según las necesidades, pues digamos a todos los enfoques y al todo el desarrollo histórico que ha tenido la economía para el mundo en general. El neoliberalismo ha marcado de una manera significativa la industria petrolera en Colombia, sobre todo en este acto de la privatización, ¿cierto? Y pues también digamos de las regulaciones y de los intereses personales de la gobernanza. Entonces digamos que eso también ha marcado bastante y no ha dejado que de pronto ninguno de estos modelos pueda desarrollarse de la manera que debe desarrollarse, digamos, dentro pues de la realidad, ¿cierto? En el momento que sale el papel, en el momento de llevar a la práctica, quizás había una brecha, pero es más por los intereses propios que no van tan afines a los comunes. El marxismo nos ofrece, digamos, como esa crítica pues a la desigualdad, a la sobreexplotación, digamos, a todas estas cosas básicamente que, pues, digamos, se dan en la práctica económica, pero el keynesianismo justifica pues esa intervención estatal y dice, bueno, esto es importante porque desde el Estado es que tenemos que apuntar, digamos, a un punto congruente y a un punto afín donde no solo se beneficie los sectores privados y las minorías, sino donde masifiquemos, digamos, pues toda esta dinámica. Y pues básicamente los sectores económicos en Colombia no operan de una manera uniforme ni mucho menos homogénea, sino que sus dinámicas varían, sí, según el grado de intervención estatal y la dependencia pues de los recursos naturales también que existe. O sea, en donde nace la necesidad de empezar a implementar mecanismos ambientales o discursos ambientales también dentro de lo económico para empezarse a tener en cuenta la necesidad, ¿cierto? En este caso, de la tierra. Entonces, como volver un poquito a esa corriente fisocrática que nos enmarcaba y nos envolvía un poco, digamos, como en este punto. Y básicamente el sector petrolero sigue siendo un pilar económico en Colombia porque aporta demasiado al Producto Interno Bruto, dependemos de ello, pero hay que hacer y empezar a verificar en otras transiciones, digamos, debido a las dinámicas que hemos tenido tan extractivas, pues hemos llegado a un punto donde hemos llevado, sí, o estamos llevando a los ecosistemas que tienen este tipo de recursos pues a colapsar, ¿cierto? Y junto pues básicamente todas las especies que hacen parte como tal. Aquí pues les adjuntamos la bibliografía, esta fue la bibliografía en la cual nosotros nos basamos pues, para esta explicación que estamos intentando y para la construcción de estas diapositivas y por este lado nosotros utilizamos esta herramienta y este recurso, lo ponemos como anexo que es digamos el cuadro donde según las líneas de pensamiento enmarcamos digamos todo lo que tiene que ver específicamente con la extracción del petróleo. Y con eso finalizamos, muchas gracias por escucharnos, bye bye.